Buenas tardes, lo conseguimos, o más bien buenas noches. Y bienvenidos a la sede en Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, en esta nueva presentación de libros organizada por la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid. En esta ocasión tenemos el placer de presentar el volumen Política y Psicoanálisis, editado por Joaquín Caretti y Óscar Estrada, que no ha podido venir. Joaquín Caretti tenemos el gusto también de contar con él, que además ha sido recién nombrado analista mundial de la escuela. Enhorabuena también por ello. Bueno, voy a presentar en primer lugar a las dos personas que están conmigo en la mesa, invitadas a conversar sobre este libro y en general sobre las diversas implicaciones que tiene el sintagma política y psicoanálisis. Después presentaré brevemente el libro y ya pasaré la palabra a nuestros intervinientes. Dolores Castrillo, a la que casi todos conocéis, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente también de la Sección Clínica de Madrid y catedrática de Filosofía. Entre sus publicaciones destaca el artículo El Estatuto del Cuerpo en Psicoanálisis, del organismo viviente al cuerpo gozante, compilado en el libro El Cuerpo, Perspectivas Filosóficas. También en el mismo libro que hoy presentamos tiene dos artículos en los que aborda cuestiones que siguen hoy de plena vigencia. El de los neofascismos en la época de la evaporación del padre y el de inconsciente y sexualidad sobre la cuestión trans. Santiago Gerchunov es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de teoría política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es editor y escribe ensayos y crítica cultural en diversos medios. Y es autor del libro Ironía On, una defensa de la conversación pública de masas, editado por Anagrama en el 2019, que además se presentó aquí mismo en la biblioteca de la escuela hace pocos años. También fue librero, fundador de nuestra querida librería de referencia, Muga, de Vallecas, que nos trae sus libros hasta aquí. En este primer volumen de Política y Psicoanálisis, bueno, digo primer volumen porque está escrito primero en la contracubierta del libro, igual luego Joaquín nos quiere contar cómo sigue el proyecto, ¿no? Bueno, este primer volumen reúne una selección de artículos de 77 autores, pensadores de distintos campos de la cultura y psicoanalistas, en su mayoría, que han ido reflexionando sobre diferentes realidades y acontecimientos sociales y políticos que nos han atravesado estos últimos años, en un marco temporal que comprende desde el 2017 y hasta finales de 2021. Estas aportaciones se han ido publicando en el blog de Sadig, España, y los suscriptores del blog, como yo misma lo soy, prácticamente desde el inicio, cuando salió, hemos podido comprobar bien la gran producción de textos que nos ha ido ofreciendo Sadig, a veces casi a diario. Desde luego, en el tiempo de la pandemia era espectacular. Por lo que también hay que destacar el importante y cuidado trabajo que hay detrás de este libro de revisión y de compilación que ha supuesto la elección de los artículos. Sadig, no quiero dejar de decirlo, es un acrónimo de Cero Abyección Grupo Democrático Internacional, creada a iniciativa de Jacques Alain Miller en París en mayo de 2017. Y a mí siempre me interrogó particularmente el significante abyección. En el blog de Sadig, cuando se habla de sus orígenes, se cuenta que el nombre de todas las redes europeas será lo real de la vida. Ojear el índice de este libro nos da ya una buena muestra de esas diferentes realidades que nos han atravesado y por las que también nosotros hemos tenido que transitar este año. El libro está organizado en 6 grandes apartados. Voy a hacer una pequeñita síntesis. El primer apartado, Psicoanálisis y Democracia, que es el más extenso, comienza precisamente con una declaración de Gil Caroz en torno a por qué la política necesita hoy ser iluminada por el psicoanálisis. Igual que él, otros analistas escriben sobre la utilidad del psicoanálisis para pensar lo social, o se preguntan cómo incidir en la política, y hasta analizan las posibles modalidades de una relación entre política y psicoanálisis.
Son muchos los temas que se abordan desde diferentes ángulos, pero por citar solo algunos. La relación estructural entre el psicoanálisis y la democracia, en tanto esta es condición de la existencia de aquel. El avance de la ultraderecha y el fascismo, o también los estragos del neoliberalismo, su matriz totalitaria, la cuestión de lo común, con referencias directas al trabajo de Laval y Dardot, el 15M, la crisis de la democracia representativa, los algoritmos, el referéndum en Cataluña, el laboratorio Cataluña, como decía Eric Laurent, el inquietante porvenir de los procesos de segregación, la relación del racismo con el goce, lo extranjero. Hay un artículo más extenso entre ellos de Eric Laurent, el traumatismo del final de la política de las identidades. En definitiva, solo por las temáticas, ya que atraviesa este apartado, se podría decir que es una buena muestra de la conocida cita de Freud en Psicología de las Masas sobre cómo la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social. Hay un segundo apartado de pandemia que se abre con un texto de Eric Laurent sobre el otro que no existe y sus comités científicos, y contiene un buen grupo de artículos que reflexionan desde diversos lugares ante la emergencia de ese real sin ley que supuso la pandemia. Yo particularmente destacaría uno que es un poco más extenso, del filósofo Carlos Fernández Liria, llamado El Corona Capitalismo. El tercer apartado, Feminismos y la cuestión trans, es el segundo apartado en cuanto al número de artículos que contiene y arranca desde unas reflexiones en torno al feminismo y al movimiento Me Too. Vamos, lo que hoy en nuestro país y hoy en día sería el lema "se acabó". Gran parte de este apartado está centrado en la cuestión trans y en la misma ley de autodeterminación de género, que no estaba aprobada en este momento. Destacaría dos trabajos que hay más extensos, uno sobre Paul Preciado, de Sonia Rivas, y otro más conocido en nuestro campo, de Miller, el de Dócil a lo trans. El texto de Dolores Castrillo me parece también aquí especialmente interesante, porque transmite de manera sencilla cuestionamientos desde el psicoanálisis a varios supuestos de dicha ley, partiendo del agujero traumático que es la falta de referentes para situarse como hombre o como mujer en el inconsciente. El cuarto apartado, el de cambio climático, es el apartado más actual en cuanto a la cronología de sus textos y destacaría dos artículos que son además del año pasado. El de Gustavo de Sal sobre algunas dificultades añadidas para luchar contra el cambio climático y el de Josep María Panés sobre el cambio climático Marx con Lacan. Después de leerlos, adquiere todo su sentido una pregunta que se hace el mismo Josep María Panés al plantear si el psicoanálisis puede aportar algo al debate colectivo sobre este tema. Le cito, la pregunta quizás sería, ¿cómo no íbamos a interesarnos por esta cuestión que ya está en el centro de la opinión mundial? El quinto apartado, de memoria histórica, se abre con un texto del mismo Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Memoria Histórica, que aborda, junto con otros textos, la potencia simbólica de la salida del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos, como consecuencia del proceso de recuperación de la memoria histórica. Hay también lugar para hablar de la responsabilidad del Estado y la Ley de Amnistía de 1977, a modo de un olvido de Estado y de un no querer saber, en palabras de Laura Caneo. Y hasta el golpe del 23F se aborda de la mano de José Antonio Martín Pallín. El último apartado, llamado Forums, Sadig, a través de varios artículos se transmite el testimonio de los forums internacionales que se han organizado desde Sadig en Europa, desarrollados en su mayoría en Italia, en Turín, el de Deseos Decididos de Democracia en Europa, Roma, Milán, también en Bélgica. En Latinoamérica también se organizó un fórum en México sobre el tema del exilio. Hay un anexo final que recoge los actos organizados por Sadig y cierra el libro un índice de autores. El libro Política y Psicoanálisis, pues, es una buena manera de mostrar una sostenida labor de difusión y de acción de la red Sadig España y al mismo tiempo
aspira a que aquellos que se interroguen por la subjetividad de su época encuentren en él aportaciones interesantes para su propia praxis. En este sentido, diría que este libro es un artefacto, del latín artefactum, hecho con arte. Y como dice en la primera acepción de la palabra en el diccionario de la RAE, es un objeto, especialmente una máquina o un aparato construido con una cierta técnica para un determinado fin. No me voy a detener en el contexto histórico de los orígenes de la red Zadig y de este mismo libro, pues ya lo va a abordar más extensamente Dolores, pero sí destaco que el propósito de Miller, tal como afirmó en la Conferencia de Madrid en mayo del 17, era hacer existir el psicoanálisis en el campo político. Y para ello, para operar en política, le cito, para operar en política, apoyarse en la autonomía del propio pensamiento es tan necesario como rebajar el nivel de las identificaciones y conseguir que cada cual se remita a su propia opinión. En otras palabras, no masifiques tus reacciones, no te dejes encantar por la referencia a un líder. Por el contrario, se trata de hacer algo múltiple, articulado y discutido. Para concluir, diría que este libro de política y psicoanálisis es un estupendo artefacto que cumple muy bien esa función de hacer existir el psicoanálisis en el campo de lo político. Y paso la palabra a Dolores Castillo. Bueno, muchas gracias a la biblioteca y a Estrella en particular por esta invitación y por la excelente presentación del libro que has hecho. Como has dicho, yo no me voy a detener en el libro, porque además tú has hecho una presentación de la temática realmente muy, muy sucinta, pero muy rica. Y yo quería referirme fundamentalmente a algo que subyace al libro. Hay algunos textos, tú has citado, por ejemplo, me parece que has citado el de Guibriol, algunos textos donde se aborda la cuestión de la articulación entre psicoanálisis y política. Yo me quiero fundamentalmente centrar en este punto. Antes sí quería aludir brevemente a cómo nació Zadig. En el año 1917 tienen lugar las... ¡Ah! Bueno, vais a ver... Funcionario, pero tanto con la... Sí, es una época arcaica, porque realmente eran unas elecciones en el 2017 donde el retorno del arcaísmo estaba muy próximo. Se presentaba Marine Le Pen a las elecciones y claro, el peligro del retorno de los dioses o de las diosas oscuros era bastante temible en ese momento. Y entonces Miller tuvo una especie de flash y se dijo que tenía que intervenir directamente para, de alguna forma, en la medida en que el psicoanálisis pudiera hacer algo, bueno, pues impedir el triunfo de la ultraderecha y desvelar, digamos, la pulsión de muerte que había oculta tras el disfraz de buena madre con que Marine Le Pen se presentaba a las elecciones. Bueno, y es a partir de ahí ya que nace Zadig. Hay todo un conjunto de personas, unas provenientes del psicoanálisis, otras de otros campos, que quieren proseguir en la articulación entre el psicoanálisis y la política, a que no empezara con Miller, empezó desde Freud. Pero en fin, Miller le dio un impulso decisivo, porque además es verdad que hizo un acto que no era solamente una, digamos, articulación teórica. Bueno, pero se podría uno preguntar, a pesar de todo, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con la política? ¿No? Hay que señalar, lo primero, que para Freud el psicoanálisis no es una concepción del mundo y tampoco pretende ser una teoría política. Sin embargo, esto no impide que no sea posible quizás una articulación entre ambos. Bueno, quizás aquí hay una prueba. Que algo debe de ser posible a juzgar por el tocho que se ha publicado, ¿no? Pero no obstante, a pesar de eso, la idea de articularlos puede suscitar, y de hecho sigue suscitando, numerosas objeciones, tanto entre los que se dedican a la política o al pensamiento social y político,
como entre los propios psicoanalistas. Los primeros recelan de cualquier reducción de lo político y lo social a un análisis a nivel del individuo. Y no les falta razón. No hay duda, aquí está mi amigo Juan, con el que tengo eternas discusiones sobre ese tema, no hay duda de que la pretensión de comprender la complejidad de los fenómenos sociales y políticos, refiriéndolos meramente a una especie de sustrato sí, pues implica un reduccionismo simplista que debe ser claramente evitado. Por otra parte, surge una objeción del lado de los propios psicoanalistas, que se preguntan si no es un despropósito hablar de política desde el punto de vista psicoanalítico, porque entrar en análisis es un acto sumamente individual. Añaden que lo que tienen que hacer los psicoanalistas es dedicarse a la clínica y dejar la política a los políticos. En suma, se dejan guiar por el dicho común, zapatero a tus zapatos. Olvidan así que fue el propio Freud quien, después de un tiempo centrado en la clínica con sus pacientes, salió de su zapatería para dedicarse de forma creciente al análisis de los fenómenos políticos y sociales. Freud, en una de sus conferencias, se encargó de advertir a sus oyentes y a sus colegas que el psicoanálisis no es solo una terapia. Os he dicho que el psicoanálisis comenzó como una terapia, pero no es en calidad de terapia como yo querría recomendarla a vuestro interés, sino por su contenido de verdad, por los descubrimientos que procura sobre aquello que más interesa al hombre, sobre su propio ser y por las relaciones que señala entre las más diversas actividades. Eso me parece que está en las nuevas lecciones introductorias. No deja de ser significativa la trayectoria que sigue el propio recorrido de la obra de Freud. Comienza transcribiéndonos los casos clínicos de sus pacientes en los estudios sobre la histeria, para terminar abriéndose a una reflexión sobre el malestar en la civilización, en su magna obra final. Es decir, que su trayectoria dibuja una línea que va de una clínica del síntoma a nivel subjetivo, del malestar de cada uno de sus analizantes, al malestar en la civilización, a lo que hace síntoma en la civilización. Se ubicaba, aunque no lo nombraba así, en una posición que bastantes años más tarde Lacan considerará como una condición sine qua non para todo analista, la de estar abierto a la subjetividad de su época. Pero podemos preguntarnos, ¿es que existe tal abismo entre el análisis a nivel de la clínica individual y el análisis de los fenómenos sociales? Para empezar, habría que matizar la idea de que el psicoanálisis es un acto individual. El análisis se hace entre dos, entre un analizante y un analista. Y ahí tenemos ya un vínculo al otro, el mínimo del lazo social, pero que justifica, dice Miller, digamos, que el psicoanálisis pueda ponerse en relación con la esfera social. Por otra parte, en su texto Psicología de las masas, que yo creo que tú lo has citado, Freud dice que en la vida anímica individual, el otro aparece, en la vida anímica individual aparece siempre integrado el otro, como modelo, objeto, auxiliar o adversario. Y de esta manera, la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social. Pese a esta novedosa mixtura entre lo individual y lo social, hay que reconocer que Freud analiza los fenómenos sociales predominantemente a partir del inconsciente subjetivo. Y así nos dice, pues tampoco la sociología, que trata de la conducta del hombre en sociedad, puede ser otra cosa que psicología aplicada. Es decir, que hay una dimensión del individuo a la sociedad. Perdón, sí, del inconsciente a la sociedad. Lacan, si bien acuerda con Freud en la posibilidad y legitimidad de un análisis de inspiración psicoanalítica de lo social, no comparte este enfoque en el fondo reduccionista de Freud. Lo que le permite a Lacan, digo reduccionista porque es reducirlo todo a la psicología del sujeto, reducir lo social al sujeto. Pero lo que le permite a Lacan ir más allá de esta concepción reduccionista es la introducción de un nuevo concepto de sujeto que justamente subvierte esta distinción esencialista entre el individuo por un lado y la sociedad por otro. Para Lacan el sujeto no se confunde con el individuo y menos aún con el individuo biológico, sino que es un efecto del lenguaje. Es un sujeto que se constituye como tal en el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque para constituirse depende de las palabras del otro.
Depende de esas palabras de sus padres que se pronunciaron incluso antes de que él naciera, pero también de las palabras de sus semejantes y, en última instancia, de los significantes que vienen del otro social en el que él vive. Es a partir de todas estas palabras que él se va constituyendo como sujeto. Y es por eso que hay que definirlo como un sujeto transindividual. En la referencia a la subjetividad de la época de Lacan ya está implícita esta noción. El sujeto es transindividual en la medida en que es un efecto del discurso del otro parental, pero también del otro político, social, que varía, muy importante, en función de las épocas. Con esto Lacan introduce una nueva concepción del sujeto, de la que en buena medida se podría decir que es una concepción, en buena medida, no en toda, se podría decir que es una concepción sociopolítica de la subjetividad. Ello permite una verdadera articulación, una implicación y no una mera aplicación entre psicoanálisis y política. Este sujeto, además, hay que definirlo como un sujeto a identificarse. ¿Qué implica esto? Que el sujeto se tenga que identificar implica que si se tiene que identificar es porque no tiene identidad. Y esto Lacan lo escribe, todo el mundo lo sabe, las personas que, si hay alguna persona, bueno, Santiago yo creo que aunque no seas de psicoanálisis lo conoces, pero bueno, de oído, el sujeto tachado. El sujeto es un vacío que tiene que rellenarse con identificaciones. Esta cuestión de la identificación va a dar lugar en Lacan a la formalización de los discursos, concebidos como distintos modos de lazo social. Es importante tener en cuenta que Lacan prefiere hablar de lazo social y no de sociedad, porque la sociedad no es un todo uniforme, sino que coexisten en ella diversos modos de lazo social. Entre estos discursos distingue dos que van a interesar especialmente al psicoanálisis, que son el discurso del amo y el discurso del capitalismo. Para Lacan, el sujeto del inconsciente es al mismo tiempo el discurso del amo. Nos dice que se constituye identificándose a un significante amo, es decir, a un significante que va a gobernar su vida sin que él lo sepa. Y que casi todos sabéis también que lo escribe con S de significante y un 1, el primer significante. A partir de ahí, el sujeto se convierte en presa de una serie de identificaciones que, digamos, están todas ellas soportadas en este primer significante. En la clínica nos llegan los significantes que el discurso social selecciona para identificar a los sujetos. Y como dice Miller, vemos a los sujetos agachar la cabeza, aceptar los significantes que son seleccionados por el discurso para representar. Esto hace depender, dice Miller, la clínica de la sociedad. Es una frase de Miller. La operación del psicoanálisis consiste en levantar estas identificaciones en las que el sujeto está capturado. Por otro lado, ninguna de las identificaciones identifican plenamente al sujeto. Siempre queda un resto por fuera de las identificaciones. Esto es muy importante. A través de las identificaciones, el sujeto busca colmar su falta, busca una completud, pero estas identificaciones nunca proporcionan una completud. Son identificaciones que abren así a un juego entre la identificación y su fracaso, un juego que podemos definir como un juego profundamente político. Ahora bien, precisamente porque queda un resto por fuera de las identificaciones, y por mucho que la subjetividad en Lacan podamos decir que es una subjetividad político-social, sin embargo, no todo en el sujeto puede reducirse a esta subjetividad político-social. Antes de la formalización de los discursos... esto no lo había puesto. No. Bueno, da igual. Da lo mismo. Antes de esta formalización de los discursos, hay en Lacan una frase que es esencial para pensar esta relación entre política y psicoanálisis. Está en la lógica del fantasma. La frase es: no digo la política es el inconsciente, sino simplemente el inconsciente es la política. Como precisa Miller, cuyos comentarios aclaran esta y tantas otras frases crípticas de Lacan, y que voy a seguir aquí, estas dos fórmulas no son equivalentes. La primera fórmula, que Lacan acepta, aunque con reservas, dice que hay algo inconsciente en la política. Fantasmas, sueños, angustias. No cabe duda de que eso lo encontramos donde quiera que esté el ser humano. Pero Lacan no se limita a decir esto. Lo que hace de este aforismo algo tan fulgurante, lo que produce el verdadero flash, es la otra parte. El inconsciente es la política. La primera parte, la política es el inconsciente,
supone que la política se reduce al inconsciente. Y esto es, en el fondo, lo que nos dice Freud en Psicología de Masas. Este libro, escrito hace unos años antes del advenimiento del nazismo, en él Freud analiza las formaciones sociales, en concreto el ejército y la iglesia, como si fueran formaciones del inconsciente. Y lo hace en función del concepto de identificación. Lo que permite la formación de una masa como el ejército o la iglesia es la identificación de los miembros entre sí sobre la base de que comparten dos cosas en común. Un amor común a alguien, el jefe, el papa, el líder, sustitutos para Freud del padre, y también un ideal común, o en términos lacanianos, un significante amo que los identifica. Dios, el padre, la patria. ¿Qué? Bien. Frente a quienes sostienen que en una época como la nuestra, en la que el padre ha caído, y que por tanto ya no nos serviría este esquema de psicología de masas para analizar los fenómenos sociales contemporáneos, mi opinión es que, aunque es verdad que el padre ha caído, eso no significa que no haya determinadas formaciones sociales que en plena época de la caída del padre siguen funcionando según el modelo de psicología de masas. La sociedad no es una, es plural. Hay en ella diversos modos de lazo social que, a modo de reservas o dislotes, conservan esta identificación al padre, al líder, al significante amo. Siguen funcionando sobre este esquema. Hay bastantes, no solo una, que funcionan así. Por ejemplo, los partidos políticos, donde la identificación al líder es algo que sigue plenamente activo, y más aún todavía ahora que en los partidos de hace unos cuantos años. Lo que es impresionante esto. Bueno, en los populismos, en el auge de los neofascismos, se puede leer también como un retorno del padre, no tanto en su dimensión normativa y pacificante, sino en su dimensión más obscenamente feroz. No sería muy forzado analizar el fenómeno Milei en Argentina, según el esquema de psicología de masas, introduciendo alguna que otra modificación, ¿no? De un lado, la identificación al líder, loco, pero carismático, incluso más carismático cuanto más loco. Según el modelo no tanto del padre normativo, del amor, sino del padre de la horda, del padre feroz de la horda. Y de otro, la identificación, no tanto a un ideal, sino a un significante amo, la motosierra. La motosierra es lo que podríamos llamar con Millet una insignia. Una insignia es una imagen que funciona como un significante amo, un significante identificador y a la vez como un condensador de goce. En ella, en la motosierra, se condensan la rabia no injustificada de millones de personas desesperadas y el goce de la destrucción. Pero es evidente que sería muy simplista reducir el fenómeno Milei a este esquema. El esquema de Freud supone que la política es el inconsciente, pero hay más en la política que lo que depende del inconsciente. Por eso Lacan, que no comparte el reduccionismo freudiano, según el cual la política se reduce al inconsciente, no nos dice la política es el inconsciente, sino el inconsciente es la política. Esta tesis, nos dice Miller, es una tesis más modesta que la primera, puesto que propone una definición del inconsciente. El inconsciente, en el fondo, se sabe tampoco lo que es. No sabemos, en realidad, lo que es el inconsciente. Y por eso es muy arriesgado intentar definir algo a partir del inconsciente. Entonces, lo que hay que preguntarse, prosigue Miller, es cómo definir la política, de modo que tenga algún sentido decir que el inconsciente es la política. Él toma extrae de un libro de Marcel Gauchet, que yo seguramente tú conocerás y nos podrás decir algo, La democracia contra ella misma, la siguiente definición de la política. En esto consiste específicamente la política para Gauchet. Nos dice que es el lugar de una fractura de la verdad. Es una bella definición, al mismo tiempo infiltrada del lacanismo, de la que nos dice Miller que define la política como un campo estructurado por S de A tachar, es decir, por el significante que falta en el otro. En el campo del otro está estructurado en torno a un agujero central. Esto implica que en él falta el significante que sería la garantía de la verdad. No hay la verdad de la verdad. El sujeto tiene dolorosamente la experiencia de que la verdad no es una, de que la verdad no existe y de que está dividida. Esta forma de la política, estructurada como S de atachado, es la de la democracia, donde la división de la verdad toma la forma de los partidos políticos. Es la forma que define nuestro tiempo frente a los totalitarismos.
Miller nos aclara que él no valida esta categoría política útil para definir la política del siglo XX, pero remarca que el totalitarismo fue una bella esperanza que encantó a las masas del siglo XX, algo de lo que nosotros, que somos del siglo XXI, hemos perdido casi el recuerdo. Miller pronunció esta frase en una conferencia en Milán en el año 2002. Hoy, desgraciadamente, probablemente ya no podría seguir sosteniéndola. Intuiciones milanesas. ¿Por qué califica al totalitarismo de bella esperanza? Porque era la esperanza de reabsorber la división de la verdad, de reinstaurar el reino de lo uno en política, conforme al modelo de psicología de masas. Miller observa que el triunfo de la democracia no genera el mismo entusiasmo e incluso se enfrenta a un efecto depresivo. Conlleva este efecto en la medida en que implica un consentimiento a la división de la verdad, división que adquiere la forma de los partidos políticos empeñados en una contradicción insoluble, ya que la verdad está condenada a estar dividida. De ahí la paradoja de que al mismo tiempo que se celebran las virtudes del pluralismo, de la tolerancia o del relativismo, hay como un dolor íntimo, privado, subjetivo, al tener la experiencia de una verdad que solo se ofrece en el desgarro. Es importante remarcar que la fórmula del inconsciente es la política, es un desarrollo de que el inconsciente es el discurso del otro y también del inconsciente es transindividual. Se puede pasar del inconsciente es transindividual a el inconsciente es político, en tanto se pone de manifiesto que este otro está dividido. ¿Qué es lo que implica cada una de estas dos partes de la fórmula de Lacan? ¿Cuál es su diferencia esencial? Miller la precisa así. La política es el inconsciente, es una reducción. Mientras que el inconsciente es la política, es lo contrario de una reducción. Es una amplificación. Es transportar el inconsciente fuera de la esfera solipsista para introducirlo en la ciudad, haciéndolo depender de la historia, de la discordia del discurso universal en cada momento de las épocas. Esto significa que el inconsciente varía en función de la historia, en función de las épocas, de los distintos modos de lazo social. Varía en función de la política. El inconsciente, tal y como lo conceptualizaba Freud, los términos que empleaba para referirse a él, prohibición, censura, represión, son los de un inconsciente que sigue llevando la marca de la sociedad disciplinaria de la era de la reina Victoria. Pero hoy, en la época de la caída del padre, ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, regida por el discurso del amo, en la que el goce estaba sometido a fuertes restricciones y prohibiciones, sino por el contrario, en una sociedad, la del discurso capitalista, en la que el goce no solo no está prohibido, sino que hay una permanente incitación, un empuje a gozar. Gozar de los objetos de la técnica lanzados al mercado, gozar también de una sexualidad sin límites, sin restricciones, sin prohibiciones, donde las fantasías antes consideradas perversas son hoy accesibles a golpe de clic, lo que incluso a las edades más tempranas, lo que no deja de empezar a preocupar por los efectos que tiene en las conductas y a convertirse en motivo de preocupación para los padres y para los políticos. El sujeto hoy ya no está sometido al peso del significante amo, con sus culpabilizaciones, sus prohibiciones, sino que está aligerado respecto de él. Podríamos decir con Bátimo que es un sujeto débil, un sujeto light. Por eso, frente al discurso del inconsciente como discurso del amo, Lacan conceptualiza el discurso capitalista como una nueva forma de lazo social en la que el sujeto tachado es el que se instala en el lugar del significante amo. Los nuevos sujetos de la época del capitalismo y de la globalización son sujetos que ya no están representados por el significante amo, están aligerados del peso del significante, pero son también sujetos sin punto de referencia, desorientados, con un vínculo social débil. Lo que los sociólogos advierten es que en la época de la globalización se acompaña de una individuación. Lo que se ve afectado es la forma de vivir juntos, el vínculo social, que existe en forma de sujetos dispersos, desarrimados. Igualmente, lo que Lyotard destacó como lo propio de la posmodernidad, la caída de los grandes relatos, es una forma de hablar de lo mismo que nosotros, en cierto sentido, de la caída de los significantes amos.
esos grandes relatos unificadores que daban sentido, Dios, la verdad, la tradición, pero también la revolución, la utopía, son variantes del discurso del amo que han caído. Han caído esas formas de organizar el significante y el saber que, digamos, operaban una simplificación de la realidad, difundiendo modelos de coherencia, modelos de comportamiento coherentes bajo la autoridad de ciertas instancias. La era de la globalización ha dejado de vivir bajo el reino del Padre, lo que significa, según Miller, que la estructura del todo ha pasado a la del no todo. La estructura del todo supone que ya no hay, del no todo, supone que ya no hay nada que constituya una barrera, que esté en la posición de prohibición. El inconsciente de la política puede leerse no solo en el sentido de que la política tiene efectos en el inconsciente, de que el inconsciente es político, y por eso hablamos de una transindividualidad, sino también en el sentido de que la política tiene efectos en la práctica misma del psicoanálisis. Sin duda, como dice Miller, la cura está marcada por estos tiempos. Los padece. Voy a ahorrarme la evolución que podríamos ver, de los efectos que tiene esta modificación del inconsciente en la época, los efectos que tiene la práctica analítica, porque como casi todos pertenecéis al campo del psicoanálisis y los conocéis, pues me la voy a ahorrar por falta de tiempo, no porque no me interese. Pero voy, digamos, a lo más importante. Hoy en día, es decir, muy rápidamente, la clínica clásica, incluida la Lacan, se concebía en términos de el complejo de Edipo y la castración, la asunción de la castración como una asunción de la renuncia al goce. Pero claro, hoy en día, en realidad, gran parte, o ya, ¿cómo vamos a decirle? No vamos a pretender que los sujetos, digamos, aligerar a los sujetos del peso de las normas, del peso de los ideales, porque incluso el ideal de la renuncia al goce, el ideal de la realización de la castración, de la desidentificación fálica, no dejan de suponer una clínica que en cierto modo está orientada por ese ideal. Pero hoy los sujetos ya son sujetos que están aligerados del ideal, están aligerados de la culpabilidad, son ya sujetos laics. Es verdad que tampoco hay que ser tan taxativo en esto, porque también es verdad que el peso del significante amo sigue siendo, en fin, bastante todavía constatable en no pocos sujetos de la época contemporánea. Pero lo importante no es el aparente aligeramiento del sujeto, sino la pesadez de su relación al goce. Gran parte de los sufrimientos contemporáneos tienen que ver con un exceso, con esa exigencia de goce sin límite, con algo del orden de la sobredosis, ¿no? El sujeto puede elegir darse muerte de muchas maneras en la civilización. La sobredosis no se restringe solamente a los comportamientos suicidas con drogas duras. El sujeto puede matarse trabajando, ¿no? O también puede convertirse en bomba humana envolviéndose en dinamita y gozar de su muerte. En este contexto, ¿cómo concebir la práctica de un psicoanálisis que esté conectado a la subjetividad de la época? Las respuestas a esto tienen que ser muy, muy matizadas, como la que nos ofrece, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la que nos ofrece Loran. Él dice, el psicoanalista se encuentra siempre atópico en relación con la corriente principal de la civilización. No se contenta con estar encantado de la liberación de las costumbres, ya que percibe su embés, el nuevo imperio del goce. Va, no obstante, a transformarse en un nuevo censor, en un conservador de las costumbres, en una especie de simetría inversa al desplazamiento de la civilización. Es una tentativa o una tentación de la que no están indemnes o no estamos indemnes los psicoanalistas. No se trata, dice Loran, de encerrarse en una falsa alternativa entre decir sí al empuje a gozar y decir no. Dice él que la posición del psicoanalista con respecto al goce habría que tomarla un poco como Heidegger hace con la técnica, decir sí y no a la técnica. Decir sí al empleo inevitable de los objetos técnicos, que por otro lado tantas ventajas nos procuran, y al mismo tiempo no dejarnos, digamos, enturbiar nuestras vidas y vaciar nuestras vidas de su ser por la inflación de los objetos técnicos y en general por el goce de la técnica. Porque hay dos maneras de relacionarse con el goce, podemos decir.
querer más goce y querer la particularidad del síntoma. ¿Por qué no decir sí al inevitable empleo de los objetos plus de goce y a la vez decir no? Decir no consiste en no permitir que el empuje a gozar generalizado nos impida estar a la escucha de ese otro goce íntimo y singular que se condensa para cada uno en la particularidad de su síntoma. Bueno, en la última clínica de Lacan, el punto central ya no es la castración, sino el goce ineliminable y sintomático de cada uno. El final del análisis no se plantea en términos... ¿Cuánto me queda? Lo dejo aquí. Lo dejo. Lo voy a dejar aquí. Hay una parte que no voy a tratar, pero quizás en el debate, bueno, finalmente, no se plantea en términos de curación, no se plantea en términos del hombre nuevo. Entonces, solo apunto, sino de la manera en que cada uno puede hacer con esto irreductible que hay en su síntoma. Queda otra parte que no desarrollo por falta de tiempo, pero quizás en la conversación con Santiago tenga ocasión de decirla. Y es, hemos visto hasta ahora en qué medida, digamos, el inconsciente es la política, implica transportar el inconsciente fuera de la esfera solipsista y hacer depender al inconsciente y a la clínica de la historia, de la política. Pero podríamos preguntarnos ahora si el psicoanálisis puede aportar algo a la política. El psicoanálisis no pretende ser una teoría política, pero quizás sí podría proporcionar algunas claves que puedan resultar útiles para la política. No las voy a dar aquí porque no da tiempo. Así que aquí lo dejo. Las tengo escritas, algunas, pero ahí se quiere. No. Solo diré que la única, lo que puede entenderse, la aportación fundamental que puede dar el psicoanálisis a la política hoy, lo que le puede inspirar es la noción de imposibilidad. Lo dejo aquí. Pues cuando quieras, Santiago. Hola. Bueno, wow, cuántas cosas, Dolores, cuántas cosas has dicho. Bueno, muchas gracias por la invitación a la gente de la biblioteca, a Joaquín, que fue originalmente el que me habló, y bueno, en general a la gente de la escuela, Dolores también, por compartir esto. Bueno, la mayoría lo saben, para mí es un lugar que tengo muchísimo cariño, muchísimas tardes las pasé escuchándolos y vendiendo libros, un momento muy, muy bueno, y tengo eso, mucho cariño y grandes recuerdos con esta Amanda con la que tuvimos que negociar cosas, incluso trabajar en sella. Pero bueno, yo me dedico ahora mismo soy editor y me dedico a la teoría política, por eso me invitan. Soy profesor de teoría política en la Universidad Carlos III y de psicoanálisis no sé nada, quiero decir, sé lo que escuché ahí, sé toco de oídas, como traté de huir siempre del psicoanálisis, o sea, mi mamá es psicoanalista, mi abuela es psicoanalista, mi mujer es psicoanalista, mi suegro, y no pude, o sea, y no pude, pero digo, quiero decir, sé todo lo que sabe una persona que tiene tan cerca el psicoanálisis, pero no estudié psicoanálisis en serio nunca. Sí estudié, y por acá quiero empezar a entrar en el tema, sí estudié como estudiante de filosofía, si bien yo ahora doy teoría política que es para estudiantes de ciencias políticas, sociología, derecho, pero yo soy doctor en filosofía, y cuando estudié filosofía, no me acuerdo en qué materia, pero tuvimos que leer a Freud, tuvimos que leer El malestar en la cultura, tuvimos que leer Tótem y Tabú, y yo creo que seguramente era una asignatura que tenía que ver más que con la psicología, con la política. Quiero decir, ya respondiendo de entrada a que, de hecho, ¿no? Yo quería empezar por ahí, me parece fascinante tu exposición, y hay algunas cosas que tienen que ver con lo que quería plantear yo, pero lo primero que diría es que me impresiona el esfuerzo tan grande por demostrar algo que me parece indiscutible, o sea, la utilidad, simplemente para alguien que lee ensayo, que estudia filosofía, de la teoría psicoanalítica para, podría decirlo así de sencillo, para comprender la sociedad, como teoría política, aunque el psicoanálisis no pretenda explícitamente, desde Freud lo has dicho,
que Freud lo dice explícitamente, no es una teoría política, sin embargo, para mí es evidente que la contiene. Y es evidente la utilidad que tiene en 4 o 5 ejemplos que has dado. Cojo a Milley y trato de analizar, y la teoría psicoanalítica te sirve. Cojo a casi cualquier fenómeno de la historia, quiero decir, las lentes del psicoanálisis son fértiles y evidentemente útiles para pensar la política. A mí esto me parece indiscutible, digamos, o sea, me parece una evidencia. Y el trabajo que yo siempre he oído aquí en la escuela y que se hace, por ejemplo, en la iniciativa esta de Sadig y que se ve muy intensidad. Aquí está la demostración, ¿no? O sea, ¿quién lo va a discutir? La fertilidad que tiene el psicoanálisis para pensar la política es enorme, evidente y innegable. Ahora, a mí siempre me llama la atención el uso de, como si fuera una cosa monista o unitaria, el discurso psicoanalítico o el psicoanálisis. Porque lo otro que diría después de decir que es evidentemente útil y fértil es que, suerte, ¿eh? Hay una gran ensalada biológica, o sea, hay para todos los gustos. Hay desde el psicoanálisis hay la posibilidad, como decía, de analizar casi cualquier fenómeno, y a mi modo de ver, solamente hojeando este libro, leyendo algún artículo y escuchando la producción que genera, casi diría desde cualquier ángulo, y ahora ya sí me meto, de la propia teoría política, del propio pensamiento político. O sea, sería muy difícil para mí definir qué es el discurso psicoanalítico referido a la política, ¿no? Lo primero que nada diría, o sea, hay miles, ¿no?, de discursos psicoanalíticos. Una cosa que quiero dejar como preguntada, porque no sé, es cuando hablan de el discurso psicoanalítico, ¿a qué se refieren Bueno, realmente? el discurso psicoanalítico es verdad que lo empleamos a veces de una forma muy imprecisa. En su precisión, el discurso psicoanalítico es lo que Lacan formaliza en 4 discursos, 4 lugares, 4 elementos, y lo contrapone a otras formas de discurso, en especial lo que llama el discurso de eso en su precisión. El discurso psicoanalista entre él es el reverso del discurso de la. Luego nosotros ya hablamos, es verdad, de una forma aproximativa y probablemente amplia e imprecisa y un poco cargante del discurso. Bien. Un poquito cargante. Bien. Sí, pero aún así fértil, digo, incluso desde ese punto de vista impreciso, fértil y plural en sus resultados, que es a lo que me quería referir, ¿no? Muy plural en sus resultados en cuanto a dentro de qué teoría política, de qué escuela política clásica se enmarca, o sea, hay de todo, ¿no? La apariencia es que hay de todo. Sin embargo, yo justo lo que quería plantear aquí, más como pregunta, esta es una pregunta un poco larga, no tanto como tu exposición, pero será una pregunta un poco larga, es si hay alguna afinidad propia, intrínseca, a la teoría psicoanalítica con alguna teoría política en concreto. Entonces, bueno, ahí voy. Con eso quiero sacudir un poco, armar un poco de lío a raíz de cierta inquietud o extrañeza mía. Yo siempre que estaba ahí escuchando y escuchaba las conferencias aquí y eso, vamos a ver, si tuviera que, voy a aclarar algo antes. Estoy hablando de los grandes pilares de lo que un profesor de teoría política clásica da, ¿no? Que son básicamente, por ejemplo, liberalismo, socialismo, conservadurismo, ¿no? Vamos a decir como grandes, pues ya más como un fenómeno histórico, totalitarismo, podríamos decir, pero los 2 grandes pilares de la teoría política moderna son el liberalismo y el socialismo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a quitar. ¿Con qué tiene que ver con alguno más concretamente el psicoanálisis si aceptáramos como Gustav que también es una teoría política? O sea, ¿es una teoría política socialista o más bien socialista o más bien liberal? Por ahí quiero ir, por ahí quiero ir. Entonces, yo cuando estaba, ahí vuelvo a la escena, cuando yo estaba ahí afuera, más bien hubiera dicho, si yo no sabía nada, que evidentemente socialista, que hay una cosa enorme que se llama izquierda lacaniana, una cantidad de esfuerzo enorme por pensar y una cantidad de citas. Es mucho más común escuchar aquí citar a Marx que a John Stuart Mill o a John Locke o a Benjamin Constant. Es mucho más común escuchar a los psicoanalistas hablar y relacionarse y discutir con la tradición socialista que con la tradición liberal. Aclaro que cuando me refiero a la tradición liberal
alguien me preguntaba, ¿vas a hablar de neoliberalismo? No, me estoy refiriendo al liberalismo político clásico. No, a mí no me gusta dar una definición, a mí me gusta la imprecisión, esa que decías del discurso psicoanalítico. Yo doy por hecho cuando decimos liberalismo, decimos miles de cosas y no está claro qué decimos, y cuando decimos socialismo, decimos miles de cosas. Pues los profesores estamos obligados a intentar conceptualizarlo de una manera unitaria, pero al menos yo como profesor le confieso en la primera clase a los alumnos que es un paripé, es decir, que eso que llamamos liberalismo es una guerra, es una batalla de un montón de pensadores que no piensan exactamente lo mismo, igual con socialismo. Pero en todo caso, en lo que vulgarmente se entiende como liberalismo, me estoy refiriendo al liberalismo político clásico. Y si bien yo afuera escuchaba eso y si yo no hubiera sabido nada, hubiera dicho, oye, esta gente son militantes de izquierda, radicales además, o sea, y hablan todo el rato de Marx, de Althusser, o sea, quiero decir, si yo viniera de fuera y no supiera de nada, diría, es evidente. Sin embargo, y eso es lo que quiero plantear, dos cosas, dos argumentos me llevan a plantear, pero en realidad no tiene más que ver con el liberalismo. Entonces, voy a decir qué cosas me llevan a creer en esto y esa va a ser la pregunta que voy a dejar para discutir. Vale. La primera tiene que ver con esto, es el propio texto fundante de Sadi y la propia ocasión política en la que Miller, como tú dices, tú aclarabas, a mí me interesaba saberlo, no sabía, es un gesto fuerte, el de la fundación de Sadi y o sea, tiene un significado en la historia del propio movimiento, o sea, es un paso. Y quiero decir, pues dijiste algo así como a Miller le agarró, no sé qué pensó, pero tuvo un flash, o sea, es algo importante, es un paso. Y ese paso claramente es una oportunidad en que lo que están amenazadas son las libertades que defendía el liberalismo político clásico. El planteamiento de Miller de defender el Estado de Derecho, o sea, el momento en que salta y dice el psicoanálisis aquí tiene que salir, ¿no? Aquí tiene que salir a la plaza, ¿no? Tiene que salir. Es un momento, es de un discurso potente, militante, político, pero de raíz, para mí, cristalinamente liberal. O sea, todo lo que he leído de esos días de Miller y eso me parece cristalinamente liberal. Ese es el primer argumento para ir por ahí sin saber, como manteniéndome como alguien que no sabe nada de psicoanálisis. Y tomando lo poco que sé de oídas de psicoanálisis, además de lo que dice Miller, a mí hay una característica, voy a decirlo a lo bruto, ¿no? de la antropología psicoanalítica, me lo estoy inventando, no creo que esto no existe, pero digamos de la idea del hombre que hay detrás del psicoanálisis, que tiene muchísimo que ver, que creo que no es casualidad que se produjera en un momento justamente de efímero auge de la sociedad liberal, que es ese periodo entre guerras, el principio del siglo XX, ¿no? Es un producto el psicoanálisis como teoría y su antropología típicamente liberal, de una época liberal y un momento liberal, pero típicamente liberal y típicamente moderno, que incluye, si yo no estoy entendiendo mal, una idea del sujeto como algo escindido, como algo resquebrajado, no como algo unitario, no como algo algo como esencialmente atravesado por una crisis, por una escisión, ¿no? Si yo no entiendo mal, algo de eso hay. Y en una escena primigenia de la tensión entre liberalismo y socialismo, que la quería describir mínimamente, es la discusión entre Benjamin Constant como representante del liberalismo y Jean-Jacques Rousseau como representante del socialismo, de un socialismo primigenio, pero sabemos que la tradición socialista toma, digamos, del siglo XIX y el siglo XX lo toma Rousseau como una especie de padre, como no como el primero, porque bueno, se puede ir con la historia del socialismo, se puede ir hasta el cristianismo, incluso hasta la antigüedad, pero digamos, como la figura fundamental dentro de los fundadores del pensamiento político moderno, la que da inicio a lo que va a ser pues, el socialismo, ¿no? Con su segundo discurso, el discurso sobre el origen de la desigualdad del hombre, eh, el, la
famosa frase eh, de Rousseau ahí cuando dice que el primer hombre que puso un cerco en el campo lo cerró y dijo esto es mío, o sea, el que según él fundó la propiedad privada es el que inició el periodo horrible de la vida del hombre y eso hay que revertirlo. Tan importante para la tradición socialista, lo digo para que no haya dudas con esto, que Marx mismo se jactaba de que el famoso capítulo sobre la acumulación originaria en el Capital era simplemente el capítulo 24 del libro primero, si no me equivoco, el capítulo sobre era simplemente llevar a ciencia, eso creía Marx, las intuiciones de Rousseau, ¿no? O sea, que él simplemente estaba... Entonces, Rousseau es un pilar para el socialismo. Y es muy interesante, la puedo describir muy superficialmente porque no hay tiempo y porque daría para un curso. Es muy interesante la crítica que le hace Constant, que es una crítica fundante para el liberalismo. La crítica que hace Constant a la noción a la aplicación de la idea de voluntad general de Rousseau por parte de la Revolución Francesa. Constant, o si no lo saben, es un liberal de los que se conoce como de segunda generación, ¿no? La primera generación sería el mayor representante Locke, ¿no? Que es como casi 2 siglos antes, que tiene que ver más con la fundación propiamente del pensamiento político moderno. Constant es de esos liberales que ya pasó por el desencanto de la propia revolución, ¿no? Apoyaron la Revolución Francesa contra el antiguo régimen, por supuesto, apoyaron la nueva idea de soberanía popular que provenía justamente de señores como Rousseau, o sea que la habían realmente hecho emerger Rousseau, pero se habían decepcionado mucho, esta segunda generación de liberales, con los resultados de la revolución, sobre todo con lo que se conoce como el terror, el periodo de terror de la revolución, que es lo único que conocemos previo al siglo XX, parecido o analogable de alguna manera a lo que nosotros conocemos como totalitarismo, ¿no? Un momento de liquidación de todo tipo de disidencia, de cualquier tipo de pensamiento distinto, pero muñido con la espada de la soberanía popular. Está representando la soberanía popular. Constant dice, al final se convierte en muchísimo más peligroso todavía que el poder real que venía tenía un origen divino. La soberanía absoluta surgida de la propia crítica al poder de origen divino se convierte en más peligrosa porque justamente está tan autolegitimada que no tiene límite ninguno, ¿no? Que una vez que la soberanía popular está como argumento, se pueden cometer las peores atrocidades y generar un régimen donde justamente las libertades que ahora conocemos como libertades civiles, los derechos humanos, lo que defendemos como natural prácticamente todos, son las que se ponen en peligro o se aplastan directamente. Y lo que me interesaba contar, porque digo que esto es muy largo y la discusión es fascinante entre Constant y Rousseau, es que detrás de la postura de cada uno hay una antropología muy distinta, hay una idea del hombre muy distinta. Y la idea de Rousseau, la idea del socialismo, en este salto mortal que estoy dando para poder discutir, es la idea de un sujeto unificado, regido por la voluntad y regido por un hilo a lo común, que es el único hilo que existe. Solo hay ese hilo o esas cadenas a lo común. Y en cambio la postura de Constant es la postura de un escéptico respecto a lo que es el sujeto, donde está asumido que el sujeto, al menos en la modernidad, todo el pensamiento de Constant gira alrededor de la diferencia entre los modernos y los antiguos, y él cree que el sujeto moderno, el ciudadano moderno, está escindido entre lo privado y lo público, está escindido en muchísimos sentidos, y por eso me parece, siempre que he estudiado a Constant, me parece, a Constant y en general al liberalismo a partir del 1800 y pico, ¿no? Al segundo liberalismo, es tremendamente psicoanalítico. O sea, leer su manera de... Y por último, para darle un poco de carne a en qué consiste esa discusión y a qué me refiero con liberalismo, porque, como te decía, no me gusta dar una definición que es la correcta, y no la quiero dar como tal. A mí no me gusta ni siquiera venir a enmendarle la plana, a decirle a Milei que él no es liberal o a no sé quién porque lo usa mal.
No, a mí me parece que es al revés, que nuestra función es tratar de entender por qué de pronto la palabra liberal puede servir para un montón de cosas. Pero en todo caso, en esa tensión entre Constant y Rousseau, entre el ideal socialista que dio lugar a la revolución y el desencanto liberal que le puso límite y parió el Estado de Derecho que defiende Miller y las libertades individuales, la discusión está en torno a una cuestión, y con esto termino, que es la extensión de la autoridad. Constant dice, el problema de la teoría de Rousseau y de la manera en la que los jacobinos lo interpretaron es la extensión ilimitada de la autoridad política, la ilimitación de la autoridad política. Es decir, Constant está totalmente de acuerdo en que la aparición del concepto de soberanía popular, en el caso de Rousseau a través de la idea de voluntad general, tenía que aparecer, y es una gran noticia que aparezca. Por eso Constant, cuando habla de Rousseau, dice, voy a enfrentarme a este gran hombre, pero no porque esté del lado de sus enemigos, porque sus enemigos eran los reaccionarios y conservadores. No quiero tener nada que ver con ellos. Sin embargo, no me queda otra que criticarlo. El principio de la soberanía popular, el principio de la voluntad general, es un principio crítico, negativo, necesario frente a la idea de los poderes particulares de la Edad Media, de los poderes feudales, del gobierno de las particularidades, podríamos decir de las mafias, ¿no? De un grupo de mafias que se pelean entre sí. Ya antes todavía que Rousseau, Hobbes era el primero que se había peleado con eso, era cómo hacer para acabar con esta guerra de facciones y fundamentar un Estado uno con autoridad, pero fundamentado científicamente. Ese es el inicio del pensamiento político moderno. Sabéis que en Hobbes también es, como en Rousseau, la alienación de la libertad originaria de todos los individuos en esta idea de estado de naturaleza que tenían todos estos pensadores para fundamentar la existencia del Estado. Partían, como sabéis, sobre todo estos tres tan importantes, Hobbes, Locke y el propio Rousseau, de la idea de un estado de naturaleza, ¿no? Para pensar de dónde surgió el Estado realmente. Era una hipótesis, no pretendían que tuviera fundamentación histórica, partían de la idea de un estado de la naturaleza donde estamos todos sueltos, aún no se formó la sociedad, y eso daba lugar a, con una transición o con otra, algún tipo de contrato social al nacimiento propiamente del Estado. Pero siempre se fundaba en la idea de una libertad originaria, y este es el punto importante, una libertad originaria que todos la pensaban como individual, incluido Rousseau. Es decir, en el estado de naturaleza lo imaginaban, porque era lo que la ciencia de la época les hacía pensar, que era el atomismo, ¿no? Lo que hay son elementos, son individuos sueltos, y toda la cuestión del pensamiento político moderno es cómo hacer de esa miríada, que todavía no es un pueblo que sostenga a un Estado y que ese Estado, siendo unitario y siendo una autoridad, sin embargo, los mantenga libres a esos individuos que provienen, ¿no? Ese es el gran desafío del pensamiento moderno, que cada uno lo resuelve de una manera. Entonces Constant dice, por supuesto que Rousseau tiene razón, que una vez que descubre la voluntad general, lo que funda la legitimidad del Estado es la voluntad general, que es la voluntad de todos, la voluntad de todos. Y en ese sentido, está muy bien haber sustituido a las voluntades regias, divinas, parciales y mafiosas por esta voluntad legítima que es la voluntad general, pero el problema es que la han aplicado equivocándose al inspirarse en las repúblicas antiguas, en las democracias directas asamblearias de las repúblicas antiguas, que era lo que idolatraba Rousseau y lo que idolatraban los propios revolucionarios. Se han equivocado en inspirarse en ellos porque el mundo moderno ya no es el mundo antiguo. La famosa conferencia de Constant de la libertad de los modernos comparada con la de los antiguos se trata de explicar cuáles son las diferencias objetivas entre el mundo moderno y el mundo antiguo que ya no permiten que nos gobernemos mediante una república a la antigua, es decir, con una autoridad, ahí llegamos al nodo, con una autoridad pública ilimitada, donde no existen las libertades civiles, lo que nosotros hoy conocemos, sino que toda la autoridad está acumulada en la propia voluntad general, ¿no? Es la famosa fórmula en el contrato social, ¿no? De cómo es el pasaje de esa primera libertad salvaje al Estado propiamente dicho,
y Rousseau usa esta fórmula tan paradójica y que tan importante de dándose a todos, cada uno dándose a todos, entregándose, entregando su libertad natural, o sea, dándola, en realidad no se da a nadie, ¿no? Es el truco de Rousseau para hacer creer que la libertad de cada uno de los miembros permanece una vez que se la han entregado al conjunto como tal, a lo común como tal, que es el nuevo Estado. Y Constant dice, el problema ahí es que, claro, que por más que la alienación sea total y según una fórmula de Rousseau que tiene que ver también con una idea muy, muy vaga de la aritmética, ¿no? Él dice, porque claro, lo primero que uno le puede preguntar a alguien que dice esto de que uno entregándose a todos no se entrega en realidad a nadie, él tiene un argumento, ¿no? Él dice que alguien puede decir, pero bueno, yo puedo querer algo que sea lo contrario que este que tengo al lado, y entonces, ¿cómo entregando mi libertad me entrego si el otro me va a joder, ¿no? Que más el camino por el que va Hobbes, por el que van otros pensadores que piensan ese primer estado de una manera más conflictiva. Y Rousseau dice esto de no, es que los más y los menos, o sea, las voluntades particulares que son contrarias, se anulan las unas a las otras y lo que queda es la voluntad general. Y eso es lo que gobierna. Ese lo que queda, que es la voluntad general, es lo que también podríamos llamar bien común, intereses comunes, ¿no? Es el gobierno de o razón común también, ¿no? Es la razón común. Es aquella cuestión que luego usará Kant de una manera muy parecida para hablar de autonomía, es aquello dentro de cada uno que no tiene que ver simplemente con nuestras inclinaciones privadas, sino con el interés común, con lo común. Ese es el gobierno de la voluntad general. Pero una vez fundado, este es el punto, la alienación de la libertad individual, que es la originaria, es total para Rousseau y fundamental que sea total y absoluta sin ninguna... ¿Te refieres a la El dejar, el abandonar, el abandono, las renuncias, digo alienación, pero la renuncia, tiene que ser total y absoluta. Y esto es lo que Constant y los liberales en unas canciones dicen, es que el problema es que al final, realmente en los hechos, porque ¿qué decían los jacobinos? Somos la voluntad general. Este que le está cortando la cabeza, yo soy la voluntad general, ¿no? O sea, somos, ¿no? Hay una encarnación del pueblo. Lo que dicen Constant y los liberales es algo tan sencillo como, bueno, al final, aunque te hayas encarnado, lo que tú quieras, al final siempre es una particularidad la que gobierna. Al final el gobierno no se identifica con la sociedad, es algo separado y por lo tanto la única manera de salvar el elemento que le daba legitimidad a todo el razonamiento, que eran la libertad individual originaria en el supuesto estado de naturaleza, es ponerle límites a la autoridad política. El método que se inventa el sagaz Constant, teniendo en cuenta lo que había empezado a hacer Locke, es la democracia representativa, es la periodicidad de los mandatos, la separación de poderes y la representación política como tal. Pero no es una propuesta entusiasmada como la del socialismo, que es una propuesta escéptica que toma de base justamente esa escisión en el sujeto, esa separación entre su posibilidad de participar en lo público y lo privado. Es una posición, yo creo, muchísimo más psicoanalítica que la de lo que representó la tradición socialista posteriormente. Dicho muy en sencillo y termino con esto, es la lucha primigenia entre liberalismo y socialismo, es una lucha por o limitar la soberanía. Yo a veces si me obligan con una pistola a definir liberalismo en una frase, diría corrosión de la soberanía. Es una fuerza de reacción. corrosión de la soberanía? Sí, yo le llamo así. Para mí sí. Es un intento de corrosión de la soberanía. Y en cambio el socialismo es un intento de inflamación al mayor grado posible de la soberanía. Los dos parten de una conquista fundamental que ninguno puede negar, que es haberle arrebatado a la superstición, al mito, al antiguo régimen, la soberanía, habérsela arrebatado a los dioses, vamos a decirlo así, y habernosla dado a nosotros mismos. Pero el liberalismo dice, aunque efectivamente la única legitimidad solo puede venir de nosotros mismos, después en los hechos gobiernan unos, porque en el mundo moderno es tan grande, tan complejo, tan rico, que es imposible que se junten como hacían en Atenas a ver todos los juicios, a tirarle tomates a Sócrates, yo quiero que lo maten, yo no. Entonces siempre
es inevitable algún tipo de delegación. Y esa delegación tiene que hacerse asumiendo todo el escepticismo, sin ningún entusiasmo, diciendo estos tipos tienen que gobernar un tiempo, y además inventan una cosa los liberales interesante que se llama libertad de expresión y opinión pública, que es, y nosotros, si bien como somos modernos y ya no nos interesa como a los antiguos tanto, esto es la introducción constante, participar en los asuntos públicos, también nos gusta pasear, disfrutar de las cosas, comprar cosas, hacer negocios, trabajar, nos gustan un montón de cosas, tenemos que delegar como nuestros sirvientes o unos representantes que hagan. Pero, dice Constant, manteniendo para mí la esencia firmemente política del liberalismo contra lo que se cree normalmente cuando no se lo estudia, dice, pero al mismo tiempo que tenemos que inventarnos este sistema, tenemos que permanecer atentos. Entonces tiene que ser siempre posible que opinemos, que critiquemos, y tiene que haber algún dispositivo, están empezando a existir los periódicos, la opinión pública, para que libremente nos expresemos. Y esa estructura que es la representación política tiene que tener unos límites muy marcados para que justamente la soberanía no se inflame, sino al revés, esté siempre un poquito limitada, corroída, ¿no? A esto se llamó garantías, ¿no? Ahora, o son todas cosas que para nosotros son garantías, son la soberanía, esa es mi idea. Y me parece que la soberanía corroída, hay una parte, me acordé que era la página 12 de tu texto, que nombrabas algo de Miller que me parecía calcado de los teóricos liberales de la época, ¿no? De la escisión, de cómo la verdad en la democracia no existe como tal. O sea, el liberalismo tiene una posición muy relativista, aunque lo diga con vergüenza en ese sentido, la verdad no está decidida. Lo que ocurre en la polis, lo que ocurre en la ciudad es que estamos disputando cuál es la verdad, por tanto la verdad es algo escindido, y además, como somos modernos, hacemos tantas cosas, estar todo el rato hablando en asambleas y eso, al final podemos un rato, pero otro rato no, así que tiene que haber unos señores que les paguemos y que lo hagan, pero ojo, pero nosotros sigamos discutiendo, pensando, opinando y votándolos y echándolos, ¿no? O sea, limitan la soberanía. Esto es más o menos lo que... Bueno, voy a decir solo una cosa, que también me ha parecido fascinante tu conferencia y, bueno, yo supongo que se podrá politizar bastante, pero el núcleo de lo que dices, efectivamente, es totalmente coincidente con lo que yo también pienso que es el psicoanálisis. Yo pienso que el núcleo de lo que tú dices, que es la idea de somos, lo que yo pienso, somos la voluntad general, ¿no? El núcleo digamos, de lo que fue, lo que vino detrás del somos la voluntad general. Vino. Entonces, evidentemente, para el psicoanálisis está mucho más próximo de la idea, no diré exactamente de la democracia liberal, porque seguramente puede haber muchas formas de democracia, pero entendida en un sentido no necesariamente del liberalismo y menos aún del neoliberalismo. La democracia entendida en su sentido radical, en su raíz, implica que no hay la verdad de la verdad. Implica que cualquier intento de una sociedad por negar lo que Lacan llama lo imposible. ¿Que lo imposible qué es? Lo imposible es que haya algo que pueda suturar la alianza que es estructural también al otro social. Es imposible, si no se quiere caer en clac, es imposible pensar que una sociedad que se cree que ha alcanzado, por así decirlo, la armonía perfecta, la justicia perfecta, y en realidad la realización de la utopía, la contracara de eso ya la conocemos. Es el terror, es en el nazismo la contracara de las utopías siempre es que cuando se quiere una sociedad armónica, siempre hay un otro que tiene que ser eliminado. Para el fantasma de la totalidad armónica en el nazismo tiene que haber un ser, digamos, a ser eliminado, de chivo expiatorio, porque rompe la armonía del todo, rompe el somos la voluntad general, lo rompe. Entonces surge siempre que hay un todo de la voluntad general, hay un resto ineliminable que para que el todo se mantenga tiene que ser eliminado. Judío.
En el caso de Stalin, pues todos los que según él, eran enemigos, supuestos burgueses, enemigos de la revolución. Es decir, no hay forma. Entonces yo creo que, no sé si el psicoanálisis puede estar necesariamente, digamos, por el liberalismo político, yo creo que lo está el psicoanálisis, porque en la esencia del psicoanálisis está admitir que no hay la verdad de la verdad y que negar esto conduce directamente al terror. Quiero decir algo que había pasado Perdón un momento. ¿Toda democracia tiene que ser necesariamente la democracia burguesa? No, una democracia en sentido radical puede ser perfectamente compatible con un pensamiento de izquierdas. Quiero agregar, La izquierda renuncia al fantasma del todo. que quiero agregar una cosa para matizar un poco y después doy las palabras no, para matizar un poco. No, gracias y me viene muy bien lo que me dice, para lo que yo estaba pensando. Pero lo que quería decir es lo siguiente, como pasa muchas veces en las tradiciones de pensamiento político, y yo creo que el psicoanálisis es una tradición de pensamiento político, lo quiera o no, pensar contra lo obvio es muy productivo. Es decir, yo no sé cuál es el origen, eso me gustaría apuntar, de la afinidad entre psicoanálisis y pensamiento socialista. Yo creo que quizás es una casualidad histórica, o sea, puede ser la convivencia, por ejemplo, en París en los años 60 de gente que militaba en el marxismo con gente que estudiaba psicoanálisis. Pueden ser otras, pero con esto lo que quiero aclarar es que no estoy diciendo nada malo. O sea, así se hacen las tradiciones políticas. O sea, por ejemplo, los Estados Unidos de América son una extrañísima conjunción en un mismo territorio de unos justamente liberales subidos de Europa con unos mormones y unos protestantes, y dio una cosa que ha sido bastante productiva en el sentido de que ha producido un pensamiento y una organización muy grande. Lo que quiero decir es que yo creo que no sé cuál es el origen y no descarto que sea en cierto modo coyunturas históricas, casualidades, aunque también encuentro argumentos. A ver, está el clásico argumento, ¿no?, de Kolakowski, creo que es lo de la escuela de la sospecha, que pone a Freud al lado de Marx y al lado de Nietzsche, ¿no? Quiero decir, hay muchas maneras de ligarlo también totalmente razonables. Pero en todo caso yo creo que es lo más contraintuitivo, pero eso es buenísimo para el pensamiento. O sea, creo que es tan productivo el pensamiento político psicoanalítico justamente porque contra su propia. Por eso cuando preguntaste un nombre para la conferencia te dije entre la tradición socialista y la esencia liberal. Entonces digo, contra su esencia liberal está inmerso en la tradición socialista. Y eso es lo que para mí produce tanto pensamiento. O sea, a veces ir en contra de lo que está en la esencia, a mí es difícil que me muevan de que Freud no es Freud, ¿eh? No Lacan. Freud, el Freud de los años 20, no es un producto que solo puede ocurrir en una democracia burguesa liberal. No, o sea, me parece imposible pensarlo en otro escenario. Ya lo de después, pero digo, es buenísimo que contra ese origen o esa esencia, que yo creo que incluso está impensada en el propio Freud, yo creo que Freud no sabía nada ni dejaba de saber sobre liberalismo o liberalismo político, no tengo idea, me parece que no se metía ahí. El haber sido forzado por la coyuntura, por cómo avanzó el siglo XX, por lo que sea, a pensarse como afín al socialismo, le vino muy bien. O sea, produjo muchísimo pensamiento interesante, porque si no tendríamos que decir que Althusser, Zizek, el propio Foucault en parte, lo que hace aquí Jorge Alemán, lo que hace un montón de gente que se dedica con mucho esfuerzo a pensar todo eso. Yo creo que es súper fértil y productivo. Pero yo creo, y ese es el punto completo, que paradójicamente. Yo no estoy tan segura porque tú haces una oposición ahí que habría que cuestionar, y yo pienso que ahí la noción de imposibilidad es lo que permite. Tú haces una oposición. O liberalismo o socialismo cortacabezas. Y yo creo que no es necesario, si tú introduces la noción de imposibilidad, y hoy se entiende una izquierda que acepte, y en ese sentido democrática, no sé si liberal en el sentido del liberalismo. Es que no pueden usar la palabra, pero es liberal. Que acepte la radicalidad que tiene la democracia, en el sentido de que no hay la verdad de la verdad y no hay ninguna justificación para poder cortar cabezas en nombre de la voluntad general. Pero a eso yo le llamo izquierda liberal. Bueno, pues llámalo izquierda liberal, pero es posible entonces encontrar una posibilidad de Claro. caminar juntos
Pero mira, Lo que yo- de hecho es lo que ha Cambio radical. de hecho es lo que triunfó. Sí, sí, No tienen por qué oponerse. totalmente de acuerdo. Pasamos la palabra también un poquito a la sala. ¿Verdad que os corto? No, sí. Bueno, primero agradecer a la mesa, ha sido realmente apaga ahí porque se me hace eco. Vale, perdón. No suena, no sé si suena. No sé. Hola, primero agradecer porque realmente ha sido muy estimulante las ambas intervenciones. Ir para mí desde la Comisión de la Biblioteca, se lo planteamos, esto es breve, la presentación de un libro siempre es la oportunidad de encontrar lo que ese libro propone como debate, como espíritu de conversación, más allá que introducir el libro y el posible deseo e interés de comprarlo, porque la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis obviamente no es una librería. Entonces, que poder haber presenciado una intervención, ambas, en esa línea, me parece de agradecer. Eso es lo primero. Lo segundo, pues directamente por la fabulosa provocación y juego de prestidigitación que ha hecho Santiago, porque creo que ya me parece que por Dolores, si hubiésemos tenido más oportunidad, creo que iba por allí. No es desmontar, pero efectivamente para captar la atención y abrir a un diálogo has hecho una cosa bastante interesante. Aunque el psicoanálisis no es una teoría política, es una teoría política. Primera provocación. Y hay justificaciones y argumentos que das. Número dos, claro, lo pones en una polaridad interesante en relación a un primer argumento que es Grimes, que es la antropología posible del sujeto que hay en el liberalismo, el sujeto que hay en términos antropológicos en el socialismo puro, y habría que pensar cuál es la posible antropología, que no la hay, pero cuál sería la posible antropología en el sujeto lacaniano o en el sujeto que defiende el psicoanálisis. Claro, ya ahí entramos en terrenos también complicados si nos sometemos a las coordenadas que fabulosamente nos ofrece Santiago, porque yo creo que no se trata menos de psicoanálisis para el ejercicio del psicoanálisis y para la concepción del psicoanálisis como un discurso reverso del amo que siempre está al margen de los poderes fácticos o lo que domina y lo que en ese sentido somete a la posible singularidad del sujeto. Pero bueno, ¿cuál sería la posible antropología del sujeto lacaniano? Efectivamente, una antropología que pudiese estar al servicio, ciertamente no es socialista, pareciese por el sujeto escindido que es liberal, ya bajo la trampa o la posible gran discusión que habría que tener, cuál es la antropología y si desde esa antropología se define una teoría política, al menos no para el psicoanálisis, probablemente sí para el liberalismo y el socialismo. Y número dos, si fuese así, habría que tomar un argumento que nos trae o un elemento que nos trae en la intervención Dolores. En ese caso, para debatir sobre eso, estaríamos solamente considerando la política es el inconsciente. Si la política es el inconsciente, podríamos pensar, este es el sujeto antropológico del socialismo, este es el sujeto antropológico del liberalismo y este es el de psicoanálisis. La política es el inconsciente, sí. Si aceptamos esa sola frase o esa sola premisa de Lacan o como la problematiza Miller, sin duda respondemos, está más cerca del liberalismo, en ese sentido antropológico. Si entramos a tu segundo argumento, el inconsciente es la política y tomamos lo que realmente Lacan dice, es un debate bastante más complicado. Pero de nuevo, solo quería subrayar, ¿por qué digo más complicado? Porque el sujeto del psicoanálisis puede estar, en tu segundo argumento, dispuesto para pensar un psicoanálisis socialista, como decías tú, o un psicoanálisis desde la izquierda, o un psicoanálisis desde la derecha, pero solamente tomando el inconsciente es la política y no la política del inconsciente porque nos caemos en la trampa antropológica. Y justamente tanto Freud y mucho más Lacan ha partido de que el psicoanálisis no es una cosmovisión, no es una metafísica y no es una teoría política.
Dolores ya ha empezado a plantearlo un poco y evidentemente hoy en los proyectos socialistas ninguno es leninista ya, por lo menos en Occidente, y todos defienden un socialismo democrático, evidentemente. Y luego en el propio Marx, que recordaba a Guattari, el socialismo es el reino de la expansión del individuo, del sujeto. Es así como se define, precisamente. Bueno, esto es una primera... Y además yo creo que hay que entender la democracia, insisto, en un sentido más radical, en el sentido de que, digamos, lo que a mí me parece que puede aportar en la línea que dice Santiago, de aceptar la democracia como un principio irrenunciable. Pero lo que creo que puede aportar el psicoanálisis, sobre todo a un pensamiento de izquierdas, es, digamos, la idea de la imposibilidad. Porque desde Rousseau hasta lo que fue, bueno, la revolución socialista, quieras que no, han estado movidos siempre por la utopía de la sociedad armónica, la utopía de la sociedad una, la utopía de la sociedad perfecta y el hombre nuevo. Todo eso ha traído el horror. Todo eso ha traído el horror. Entonces, es muy importante la noción de imposibilidad que hay en el psicoanálisis, porque la noción de imposibilidad supone que es imposible encontrar un otro que no esté, digamos, atravesado por una herida. Y en el campo social es imposible pensar en una sociedad sin antagonismos. La idea de que se llega a una sociedad sin antagonismos te lleva directamente a los horrores que conocemos. Entonces, lo mejor es, si uno tiene claro que hay un punto, digamos, en la estructura social de un real del antagonismo irreductible, porque no todo lo real obedece a nuestras construcciones simbólicas, aceptar esa imposibilidad de una armonía y guiarse no por una ética de la armonía, sino como en el psicoanálisis, una ética de lo real, que acepta la inconciliabilidad, lo inconciliable de la sociedad en sí, lo que es ineliminable el antagonismo. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ese irreductible, exactamente igual no, porque no se puede hacer, en fin, traslaciones excesivas, ¿no? Pero de la misma manera que en la cura no se trata de decir ahora vamos a conseguir el hombre feliz. Y hay que aceptar lo irreductible y lo incurable de cada sujeto y a ver qué hacemos con eso. En la política también. No se puede pretender la sociedad perfecta porque ha sido horroroso. Y entonces hay que aceptar lo irreductible, el antagonismo irreductible que hay en las sociedades y a partir de eso ver qué se puede hacer. Yo eso no lo veo opuesto a la izquierda. No, si la izquierda abandona el modelo rusoniano del hombre tal, o el modelo incluso marxista en el sentido peor del marxismo. La verdad, perdonar la interrupción, que es fascinante el debate que se ha generado, pero es que pasan de las 10:30 y nos tenemos que ir. De todas formas, no quiero no agradecer, por supuesto, me han parecido magníficas las dos intervenciones. Muchísimas gracias y mirad el debate que se ha generado.